Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Propiedades debería cumplir todo algoritmo que se supone cumple la definición dada por Corme. La primera condición que es implícita es la correctitud, que significa que este algoritmo tiene que ser un procedimiento formal que me permita resolver un problema, es decir, que haga lo que se supone que tiene que hacer de manera correcta. No existe, no se puede, como ya había mencionado, decir que tienes un algoritmo para el problema A si es que este no resuelve de manera correcta. Entonces, uno de los principios más importantes implícitos en la definición de algoritmo, ¿qué viene a ser? La correctitud. Demostrarles cuento que un algoritmo es correcto no es una tarea trivial. A veces en programación nosotros demostramos que algo es correcto sometiendo el algoritmo o el proceso o la unidad funcional que tú hayas desarrollado a ciertos escenarios de prueba, pero eso por ningún caso en el mundo académico científico es válido para probar la correctitud de un algoritmo. Entonces, primera propiedad importante es correctitud. La segunda propiedad importante dentro de algoritmia, y esto hace que en el mundo de programación exista varias alternativas de solución a un problema, es la eficiencia. Siempre se trata de buscar que este procedimiento haga buen uso de los recursos que se tienen a la mano para poder resolver de manera correcta un problema. En la vida también sucede eso, cuando tú tienes algún proceso que te permite realizar algo, probablemente lo primero que tienes que fijarte es que realmente resuelvas lo que estás queriendo hacer, y lo segundo en lo que probablemente te vas a concentrar es en economizar, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder cuando hacemos algoritmos. Usualmente, ¿qué queremos economizar? El tiempo y la cantidad de recursos que yo requiero para resolver ese problema. Algo que siempre les ponía como ejemplo a los estudiantes era que, bueno, algunos de ustedes han debido conocer hace unos añitos que en la Facultad de Ciencia y Tecnología se llevaba a cabo una jornada que se denominaba el Día de la Limpieza. Entonces, las primeras versiones de esas jornadas han sido muy interesantes porque la gente lo hacía porque realmente pensaba que además de ir a estudiar a la universidad, o sea, la gente que vivía dentro de la institución, tenía que desarrollar un sentido de propiedad de la institución, de tal manera que las personas tenían que cuidar esa institución. Y el cuidar significaba muchos aspectos, ¿no? Desde aspectos morales, de prestigio, hasta cosas tan simples como la limpieza. Entonces, en esas jornadas, las primeras, yo recuerdo que era prácticamente todo voluntad, ¿no? Lo único que la facultad nos daba era recursos para hacer la limpieza. Y obviamente, las primeras veces hasta había, ¿no?, algunos premios al departamento o a la carrera que mejor hubiera hecho el trabajo, y se repartía los predios de la universidad o de la facultad para distintas carreras, ¿no? Por decir, aula 6, 22, 24 para la carrera de informática. Y nosotros teníamos que ir a hacer la limpieza de esos predios, dejarlo lo más limpio posible,
pintando todo ese predio, ¿no? Entonces, fíjense, esa era una tarea que se hacía en grupo y podíamos hacerla tranquilamente en 4 horas o podíamos hacerlo en 1 hora. ¿De qué dependía hacerlo rápido? Obviamente teníamos que hacerlo bien. Probablemente dependía de la cantidad de recursos que también teníamos. Si podríamos haber conseguido una escoba por cada estudiante o persona que se ponga a ayudar en la limpieza, lo más probable es que hubiéramos probablemente, repito, terminado en menos tiempo, ¿ya? Pero debido a que los recursos son limitados, entonces teníamos que organizar de manera eficiente el trabajo, de tal forma que hay un equilibrio entre el tiempo que nos consumía y los recursos que teníamos, ¿no? Como escobas, baldes, pinturas, brochas y demás. Lo mismo va a suceder en algoritmia. Resulta que hay, en la mayoría de las veces, más de una manera de resolver algo. Y en términos de computación o de programación, incluso de software, muchas veces te va a tocar decidir cuál alternativa de solución es buena, muchas veces. ¿Y cómo vas a tomar la decisión de elegir una u otra alternativa? Obviamente va a depender mucho del contexto, pero uno de los otros criterios que es importante considerar es la eficiencia. Y el otro criterio que más adelante ustedes van a ver cuando ya se desarrolla software es la calidad, ¿ya? Muy bien, estas dos propiedades a nosotros nos van a llamar mucho la atención en el curso de algoritmos avanzados, porque vamos a empezar a revisar algoritmos planteados, diversos, para resolver un problema, y también nos van a indicar qué bases formales fundamentales y conceptuales utilizan para demostrar su correctitud. Y como les decía, en el mundo hay varios algoritmos para resolver un problema. ¿Y por qué existen varios? Porque probablemente están peleando, digamos, su sitial cada uno de sus algoritmos por principios de eficiencia. Dos propiedades más existen que catalogan a un algoritmo. Uno es la completitud y el otro es la robustez, que no vamos a tratar en esta materia. La robustez es una propiedad deseable también cuando se diseña un algoritmo que en el futuro va a ser un programa que te permite manejar, sobre todo en programación, ¿no? Cuando tú llevas ya tu pensamiento a un programa, tienes que asegurarte que para algunas situaciones que son no válidas, tu procedimiento debería responder de manera elegante. Ya eso se llama robusto. No importa cuántas piedras le eches, no importa cuántos errores cometas, tu algoritmo debería seguir funcionando de manera correcta y robusta. ¿A qué me refiero correcta? Que cuando tú ingresas un conjunto de entradas no válidas, entonces tu algoritmo también debería responder una salida no válida. Jamás deberías responder una salida válida dentro del ámbito. Ya a eso se llama robustez. Probablemente donde ustedes les han ya mostrado un poquito de robustez ha sido en taller de programación, donde una de las cosas probablemente que tienes que hacer también es programación basada en excepciones. Toda la teoría que se genera alrededor de la programación basada en excepciones tiene que ver con ese principio de robustez. De tal manera que la computadora ayuda o ayude a los desarrolladores de programas a trabajar con esta propiedad importante que es la robustez. Y la otra que les mencionaba es la completitud o la compleción.
Es una propiedad bien difícil de demostrar, que te dice, ¿no?, que para toda salida válida, tu proceso siempre debería considerar una entrada válida, de tal manera que tú puedas llegar a cualquier salida válida a través de la transformación de algún conjunto particular de entradas válidas. Esa propiedad tampoco la vamos a trabajar en el curso y es muy difícil probar que un algoritmo es completo, ya que todas las versiones de salida puede procesar o puede obtener tu proceso. Entonces, debido a esta propiedad, hay muchos problemas que pueden tener distintas formas de resolver con distintos estilos. Le llamaremos estilos a técnicas de resolución de problemas, que dependiendo, basta que cambie algo dentro de la definición del conjunto de entradas válidas, entonces un modo de resolver o una técnica de resolución puede ya no resolver de manera correcta y completa, en realidad completa, el problema. Entonces empieza a acotar la especificación del problema para que una técnica sea la solución correcta a través de un algoritmo del problema. Y a eso vamos a ir viendo más adelante. Uno de esos problemas clásicos que les estoy mencionando se llama el problema de la mochila, que cuando tiene algunas condiciones, entonces hay técnicas que las resuelven rápido, pero tú le pones otras y esa solución que has planteado ya no es correcta, ¿de acuerdo? La compleción entonces es una tarea o es una propiedad difícil de probar. Y eso vamos a ver más adelante, el por qué en un mecanismo de solución de problemas que enamora muchísimo la estrategia, es complicada de utilizarla por precisamente este asunto de demostrar que es correcto, es decir, que todas las salidas se pueden obtener para un conjunto de entradas. Bien, nos concentraremos la clase de hoy en esto que es la propiedad de correctitud, que es una propiedad implícita, ya les decía, ¿no es cierto?, en algoritmia. Y ahí es una propiedad que se tiene que cumplir sí o sí antes de ver la segunda deseable, que es la eficiencia. Entonces, lo primero que hay que trabajar es en este principio. Tu pensamiento, tu proceso sistemático tiene que asegurarme que me presenta una solución. Ya, si no es así, entonces no se puede denominar un algoritmo. A ver, la correctitud de algoritmos a través del tiempo ha ido cambiando y lógicamente esta forma de mirar la correctitud de algoritmos también tiene que ver con los problemas que el área o las personas que se dedican al área de programación han intentado resolver. En la actualidad existen, ¿no?, áreas de formación incluso postgradual que te permiten gestionar calidad, se llama, ¿no?, de software. Si, digamos, si haríamos un solapamiento, entre comillas, a lo que es desarrollo de software, esta área se llamaría un poquito gestión de calidad, es decir, tienes que asegurarte que lo que has hecho es un buen trabajo, ¿ya? Y en los lenguajes también de última generación, ya te proveen algunos motores que te permiten automatizar algunas validaciones de tu programa, ¿no es cierto?, a través de los unit tests o de estos conceptos que se llaman asserts, ¿no?, que son aciertos que te permiten verificar si una construcción funcional automatizada responde de manera esperada a un conjunto de entradas, ¿no? Esos son los famosos asserts que se usan en unidades de testing,
¿Qué es la, qué es lo interesante de esto? Que te automatiza, ¿no? Pero lo que no es interesante para el área formal de algoritmia es que son muy parciales. Lo mismo que los casos de prueba. Si ustedes se fijan, los hazards van de la mano con escenarios preparados en los cuales alguna unidad funcional se testea, ¿no? Se prueba, se verifica si es que funciona bien. Y estos vendrían a ser los famosos casos de prueba, dependiendo, ¿no? Algunos le llaman casos de uso, que hay que tener harto cuidado, y que básicamente son escenarios. Esa clase de cosas, sin embargo, matemáticamente, de ninguna manera prueban la correctitud de un algoritmo, porque cuando tú defines un caso de prueba, la única forma de asegurarte de que es correcto tu pensamiento es que definas todos los posibles casos y escenarios de prueba que se podrían tener en el problema. Si tú haces eso, entonces estarías probablemente asegurando la correctitud de un algoritmo, pero nosotros sabemos que en muchas ocasiones obtener todos los escenarios específicos sobre los cuales tu proceso tiene que encontrar una solución es muy difícil de obtener. Entonces hay otras formas que se estudian dentro del área de lo que es algoritmia que son más formales, ¿no? De entradita, una de las cosas que utilizan más los científicos en el área de programación viene a ser las bases matemáticas. Muchos algoritmos demuestran su correctitud bajo propiedades matemáticas, sobre todo en ejercicios que tienen que ver con grafos o algoritmia que tiene que ver con grafos. Muchos razonamientos, muchos algoritmos presentados por la comunidad científica están demostrados respecto a su correctitud por a su vez propiedades matemáticas que tiene el grafo. Los grafos vienen a ser un instrumento, una herramienta matemática, ¿de acuerdo? Es una concepción formal matemática que tiene un conjunto de propiedades y muchos científicos en el área se apoyan en esas propiedades matemáticas para demostrar que un pensamiento o un proceso sobre el grafo es correcto. Pero eso es muy particular, ¿correcto? Esa forma de demostrar correctitud es bien particular al problema. Entonces, probablemente la propiedad matemática que tú encuentras o tú usas para demostrar la correctitud de tu algoritmo, esa propiedad no se va a acomodar para demostrar la correctitud de otro algoritmo. Sin embargo, es un instrumento también muy, muy, muy fuerte que se utiliza en la comunidad científica. Un otro sistema que es mucho más general, independiente de problema, es este que está definida por Charles Hoare, ¿de acuerdo? Como en la transparencia dice, y esta era la intención de que ustedes vayan a averiguar cosas. Este señor en 1969 plantea, ¿no? Introduce un mecanismo general, formal, sería más o menos un modelo para demostrar la correctitud de un algoritmo. Este señor ha sido acreedor del premio Turing en el año 1980. ¿Alguien sabe por qué? Era su tarea, tenían que irlo a averiguar al señor. Era por el algoritmo Quicksort. Ya, entre otras cosas, ¿cierto? El señor es un tipo que se ha metido, si ustedes ven la vida, la biografía de Charles Hoare,
Su ámbito de acción es bastante amplio y sí, tiene también que ver con el método de ordenamiento Quick Sort, ¿ya? Y como ahí dice, en 1969, Charles Hoare presenta también un sistema formal. ¿Esa parte han averiguado? Sí, su sistema formal estaba compuesto por una tripleta, Ujú. donde primero se presentaba precondiciones, luego el programa, luego las postcondiciones, y todas las entradas deberían cumplir con las precondiciones que él presentaba, y las salidas podrían ser, las postcondiciones podrían ser finitas o infinitas, y el programa tendría un bucle. Ujú. Sí, básicamente eso es. Ya, en este caso, nosotros tal vez vamos a mencionarlo a Charles Hoare dentro de la materia más de una vez, pero en este tema particular lo vamos a traer a tapete por esta propuesta que él hace respecto a demostrar la correctitud de un algoritmo, ¿no? Entonces, a eso se llama también la lógica de Hoare, que se apoya mucho en el principio básico de la definición de lo que es un algoritmo. ¿Qué decíamos que era un algoritmo? O sea, todo tiene que ver, ¿no? Es un conjunto o es un proceso sistemático descrito en un conjunto de pasos, dice, ¿no ve? Lógicamente secuenciado. Eso es muy importante. Segunda cosa del algoritmo, fíjense, y que va de la mano, el algoritmo ha sido planteado y propuesto hace años ya, ¿no? Por Al-Khwarizmi, que decía, ¿no? Que un conjunto de pasos sistemáticos te podría permitir resolver un problema, pero también eso ha sido reforzado con toda la teoría matemática que ha planteado Turing, que te dice que si tú puedes un problema describirlo, o en realidad la solución a un problema describirlo como una máquina de estados finito, entonces este problema es un problema decidible. Y si el problema es decidible, es computable. Y si es computable por una máquina de estados finitos, es automatizable. Eso te decía, ¿no es cierto? Alan Turing. Y Alan Turing, esa es su máquina de estados finitos, la concibe así, ¿no es cierto? Resolver un problema, dice, es partir de una situación inicial y buscar algún camino que me permita llegar a una situación deseada o final. Y en esa búsqueda, te dice, ¿no es cierto?, de la situación inicial vas transitando, ¿no? Y a eso le llamaba estados. Parto de un estado inicial y algo va a suceder y voy a cambiar de estado, ¿cierto? Algo va a suceder y voy a cambiar de estado. La idea es que estos sucesos que tienes entre estados y estados te permitan llegar a un estado deseado. Esa era la teoría. Entonces, Charles Hoare, ¿qué hace? Dice, muy bien, si nosotros para encontrar la solución a un problema tenemos que ir transformando, como decía su compañera, entradas en salidas, estas entradas se van a ir transformando sistemáticamente, como sea, sistemáticamente, a través de transiciones o eventos que son controlables, ¿de acuerdo? Que son procesos sistemáticos. Y te decía, ¿no? Para llevar de un estado a otro, va a suceder alguna transición. Algún paso lógico mental tienes que haber hecho para haber transformado un estado a otro. Y ese paso mental, te dice, tiene que haber transformado ciertas condiciones. De estar en condiciones A, vas a pasar a estar en condiciones B, ¿ya? Y se apoya muchísimo en la lógica proposicional. Y por eso le llaman la lógica de Hoare. Entonces, Hoare analiza
que una manera de representar pensamiento es a través del álgebra de Boole, que también ha sido planteada por otro insigne personaje dentro de lo que nos rodea al área de computación, que es Boole, ¿no? Boole es un matemático filósofo que trata de representar el pensamiento humano y plantea una lógica, ¿no es cierto?, que modela pensamiento humano con lo que nosotros ya conocemos, el famoso álgebra de Boole. Entonces, sobre esas reglas también, Hoare se apoya, ¿no?, en la lógica proposicional y utiliza un conjunto de reglas de inferencia para poder mostrar que de un estado inicial puedes, haciendo ciertas transiciones, llegar de manera segura a un estado final. Obviamente esas transiciones, esos pasos que te permiten llegar de un estado a otro, se supone tu algoritmo, ¿ya? Básicamente eso es. Con el principio de que todo pensamiento humano se lo puede estructurar de manera no ambigua a través de un conjunto de proposiciones lógicas, Hoare lanza este sistema formal a través de una tripleta, ¿no?, de Hoare, que se llama, o la terna de Hoare, que, como decía su compañera, considera tres cosas: P, S y Q. P, ¿qué vendrían a ser? Dice que vienen a ser el conjunto de proposiciones lógicas que son verdaderas antes de hacer un proceso, ¿de acuerdo? En este caso a nosotros, ¿qué vendría a ser P? Si lo ponemos en términos de estado 1 a este estado final, vendría a ser todas las condiciones que son verdaderas del estado inicial de mi problema, ¿de acuerdo? ¿Y Q qué vendría a ser? Vendría a ser el conjunto de proposiciones que deberían hacerse verdaderas al terminar el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que Q debería representar de alguna manera, a través de proposiciones lógicas, mi estado final o mi estado deseado, ¿ya? ¿Y ese qué es? Ese es tu algoritmo. El conjunto de transiciones ordenadas que tú vas a hacer para poder ir transformando esa situación inicial en una situación deseada, ¿ya? Entonces, en la tripleta de Hoare, y esto tiene que ver harto con algoritmos, les cuento, y depende de cómo concibes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en Intro la Progra, la primera vez que han hecho Intro la Progra, hay maneras y maneras de hacer Intro la Progra, y probablemente esas materias son las que más se acuerdan, no te cuidea, porque tal vez algunos han sufrido mucho para aprobarlo, tal vez para algunos ha sido muy fácil, pero en esa materia hay estrategias diferentes, digamos, para abordar la solución de un problema. Hay una estrategia que te dice, bueno, abordaremos la solución del problema, pero desde el principio, ¿no es cierto? Desde pedir los datos al usuario, luego desde validar esos datos del usuario, y luego recién nos metemos en materia de resolver el problema, y luego también podemos estar validando la solución, y luego recién la mostramos. Y hay otra estrategia que te dicen, bueno, supongamos que las entradas ya están dadas. ¿Cómo las conseguimos? ¿Qué importa? Me pueden dar por pantalla, línea de comandos, me pueden dar por modo gráfico, no importa, pero me dan las entradas, ¿no? Y supongamos que estas entradas cumplen ciertos criterios de validez, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a preocupar de estar validando si la entrada sirve o no sirve. Entonces, yo voy a suponer eso, y bajo esa suposición yo voy a resolver o voy a plantear un conjunto de pasos que me permita agarrar esas entradas y obtener una salida requerida. Si ustedes observan, la tripleta de Hoare
agarra la segunda forma de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, no es interesante agarrar la tripla de Johare en un procedimiento que tiene por lo menos, a ver, más de 100 líneas de código, por decirles. Entonces, ya la tripla de Johare es muy difícil de aplicar. Incluso definir el famoso conjunto Q les va a hacer cuesta arriba. Una de las otras cosas que promueve, digamos, este pensamiento de correctitud es que seas lo suficientemente fino, nuevamente respetando el concepto de algoritmo. Siempre vayan a agarrar ese concepto de algoritmos que está en la primera transparencia, que te dice, ¿no es cierto?, que el algoritmo es un procedimiento lógico finito para resolver en formato general una tarea bien especificada. Eso es la clave de un algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, los algoritmos no tienden a ser grandes, ¿se dan cuenta? Eso no significa que resuelven problemas simples. El algoritmo per se puede tener limpieza en su concepción, pero el problema que resuelve puede ser lo suficientemente complejo como para tenerte de cabeza 3 días, ¿ya? Entonces, el tamaño de un algoritmo, o sea, lo que tú escribes, ¿no es cierto?, el conjunto de pasos que tú defines en un algoritmo, no está directamente relacionado con la complejidad del problema que resuelves. Son cosas diferentes. Entonces, la tripla de Johare considera ese principio del algoritmo, un problema o una tarea bien especificada, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, fíjense qué suposiciones o qué requerimientos conceptuales se mantienen en la tripla de Johare, que siempre tienes que iniciar, te dicen, un estado válido, ¿ya? Y ese estado, ¿quién lo da? Ese conjunto de precondiciones. Una vez que este proceso se ejecuta, o el programa o el algoritmo se ejecuta, siempre debería dejarte en un nuevo estado válido que está descrito por este conjunto de precondiciones o de condiciones que es Q. ¿Ya? Como dice acá, esta forma de ver la vida es el famoso principio que luego ha nacido en la década de los 2000, ha tomado nuevamente fuerza y hasta el día de hoy toma harta fuerza a lo que se llama la programación basada en contratos o el diseño de software basado en contratos. Para la gente que ya más o menos hace desarrollo de software, no es lo mismo, pero más o menos las bases conceptuales son similares. Cuando tú decides, por decirles, una historia de usuario, los que no saben no se preocupen, más adelante van a entender. Las historias de usuario, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es definir bien su descripción, ¿ya? El entendimiento tiene que estar bien especificado, no tiene que ser grande, tiene que ser lo suficientemente chico para que puedas especificarlo bien. Y lo siguiente que te piden hacer en esta teoría es que tú definas de manera muy clara las condiciones sobre las cuales el procedimiento que tú vayas a resolver se considera válido o correcto. Ya, entonces a eso se llama diseño de software basado en contratos. Eso, o sea, fíjense que las bases conceptuales, la esencia conceptual, se sigue manteniendo incluso hasta el desarrollo de software. Pero en correctitud de algoritmos se agarra precondiciones, se agarra lógica, ¿ya? En desarrollo de software se agarra otra cosa, pero en algoritmia se agarra lógica, que en este caso la vamos a agarrar como Johare. Ok, entonces, las precondiciones siempre te deberían describir el contexto previo antes de hacer el proceso, ¿ya? Y como les decía, en la tripla de Johare se asume que el contexto previo es válido, ¿no? Y bajo esa suposición, puedes intentar demostrar que tu proceso es correcto. O sea, no puedes suponer que tu contexto previo es no válido. Entonces, ahí, obviamente,
tu problema o tu algoritmo probablemente no va a resolver. ¿Cómo va a resolver si ni siquiera tu situación inicial es interesante? Así piensa Hoare, ¿ya? Y lo mismo con las posteriores. Ya, el contexto posterior siempre te está determinada por ese conjunto de condiciones. Entonces, Hoare plantea un sistema formal de reglas, ya, propiedades que le maneja para tratar de entender lo que hacemos en algoritmo. A ver, hay algunas reglitas, si no entienden algo, me paran. Ya activen su micrófono y me dicen qué es eso. Pero estos son motores de inferencia. ¿Qué vienen a hacer P y Q? A partir de ahora P, Q son un conjunto de proposiciones lógicas, ¿ya? Que deben hacerse verdaderas. ¿Y ese qué vendría a ser? Ese vendría a ser el conjunto de transiciones o eventos que me van a permitir ir transitando, ¿no es cierto?, en estados y que a su vez me van a ir generando nuevas condiciones, ¿ya? Entonces, a ver, las primeras reglas que tenemos aquí son bien facilitas estas reglas, como su nombre dice, es lógico, es bastante lógica, es criterio común. ¿Qué tenemos? Te dice, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un proceso que tiene como precondiciones P y como postcondiciones Q, ¿ya? Y este proceso es ese que me lleva, ¿no es cierto?, de P a Q. Entonces, si yo tengo un conjunto de precondiciones que me llevan a P, es correcto decir que P', también pueden ser las precondiciones para el proceso S que me permitan llegar a Q. ¿De acuerdo? Eso es, si desde P' yo puedo inferir P, entonces este proceso PSQ también correctamente inferimos que se cumpliría P'SQ, ¿ya? Entonces, probablemente esto ¿qué tiene que ver? Probablemente tú digas, ¿no? P, por ejemplo, puede ser que X sea mayor a 0, ¿ya? Mayor o igual a 0. Y P', en realidad P, tú quieres que sea mayor a 0. Y P', ¿qué es? Mayor o igual a 0. ¿Correcto? Entonces, de P' yo puedo inferir P. Si en P' yo digo que X es mayor o igual a 0, entonces estoy asegurando que X es mayor a 0. O al revés. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le digo que este P' puede ser una precondición para el proceso y llegar a Q. Lo mismo pasa con Q. Por ejemplo, si yo tengo la tripla PSQ y desde Q yo puedo debilitar a un conjunto de postcondiciones, ¿ya? Q'. Entonces, desde esta tripla, fíjense, PSQ, también me debería permitir llegar de PS a Q'. Esto es debilitación y esto es reforzamiento. ¿De acuerdo? Eso es. Eso es esa propiedad. Entonces puedes reemplazar. En realidad te está diciendo que este P puedes reemplazarlo por P' si es que esto es verdad. Este Q puedes reemplazarlo con Q' si es que esto es verdad. ¿Ya? La composición. Te dice, ¿no? A ver, nosotros tenemos un conjunto de precondiciones P1, el proceso, y obtenemos un conjunto de postcondiciones Q1. Y además sabemos que para un conjunto de precondiciones P2, el proceso, mismo proceso, ¿no? Me permite llegar a este conjunto de postcondiciones Q2. Entonces hay tres maneras de componer, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver estas dos inicialmente. Yo puedo decir que si P1 y P2 se cumplen al mismo tiempo,
Entonces Q1 y Q2 deberían cumplirse al mismo tiempo cuando hacemos el proceso S. Ya eso es lógico. ¿Ya? Lo mismo aquí. Si tenemos un conjunto P1 dado S, llegamos a Q1 y tenemos un conjunto de proposiciones P2, ejecutamos S y llegamos a Q2, entonces es correcto decir que si P1 o P2 es verdad, ejecutando el proceso S es correcto pensar que ya sea Q1 o Q2 se va a obtener después de la ejecución del proceso. Esto es composición por el I, esto es composición por el O. Y fíjense, es diferente, ¿no? Te dicen, si yo tengo un conjunto de precondiciones, tengo un proceso alfa que me lleva a un conjunto de postcondiciones R, y yo tengo un conjunto de precondiciones R, tengo un proceso beta, y puedo llegar a un conjunto Q, entonces yo puedo partir desde P y llegar a Q, ¿correcto? Desde P llegar a Q, dado que primero hago alfa y luego hago beta. Ya, entonces aquí estaría mi R. A eso se llama composición secuencial. Y fíjense que esto es una de las reglas más importantes dentro de lo que es el motor de inferencia de Charles Hoare, de la tripla de Hoare, ¿ya? ¿Esto qué me dice? Esto, por ejemplo, si yo tengo un proceso ya gordito de unos 3 pasos y este es de 4 pasos, entonces aquí que yo ya he compuesto un proceso de 7 pasos. Entonces lo mismo sucedería si es que este alfa fuera un proceso sencillo de un paso. Fíjense, entonces yo paso de las precondiciones, hago un pasito sistemático y obviamente voy a cambiar de contexto, ¿ya? Y me voy a encontrar en otra situación. Entonces, este nuevo contexto, fíjense, se convierte en la precondición para este otro proceso y así sucesivamente. Entonces, podemos ir enlazando y podemos llegar de P a Q si es que hacemos estos 2 pasos en la secuencia correcta. Van a tener harto cuidado acá, la secuencia es bien importante. Ya no se puede hacer al revés porque eso ya no sería probablemente válido dentro de lo que es esta regla de composición. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Podría explicar la primera composición, por favor? No la entendí muy bien. Ya. A ver. Vamos a... acá. Y vamos a habilitar una otra cosa para habilitar mi pizarra. ¿Dónde está? Lo he perdido. Eso que tenemos ahí, ¿no es cierto? Esta es con el I. O sea, ¿qué te está diciendo esta propiedad? Básicamente te dice, a ver, podemos tener lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un conjunto de precondiciones 1, ¿ya? Y tenemos aquí un proceso S y vamos a obtener un conjunto de postcondiciones Q, ¿no es cierto? Más o menos sería así lo que propone Hoare. Tenemos esta tripleta por acá, ¿ya? Este proceso, fíjense, puede ser cualquier cosa. Y tenemos, dice, un conjunto de precondiciones P2. Tenemos S y tenemos aquí un Q2.
obviamente esto es verdad y esto es verdad, te dice, ¿no es cierto? A ver, no se me ocurre ahorita un ejemplo. Pero a ver, si tú haces que estas dos condiciones, por ejemplo, si tú agarras y dices, ¿no? El conjunto de precondiciones P1 y esto es un I lógico, ¿correcto? Y el conjunto de precondiciones P2 es verdad, ¿cierto? Si los dos al mismo tiempo son verdad, no estoy pudiendo ver mi puntito. Si los dos son al mismo tiempo verdad, y si sometemos, fíjense, si hacemos el proceso, ¿ya? Si ejecutamos el proceso S, lógicamente, ¿qué podríamos conseguir? Tenemos que conseguir que Q1 y Q2 sean verdad. ¿Correcto? ¿Entiendes eso? Sí, sí, ya comprendí esa parte, me perdí. Está bien. Es lo mismo con el O, ¿no es cierto? Cuando lo que tienes ahí arriba del motor de inferencia de la lógica de Hoare y la inferencia, entonces ¿qué cosa es lo que tienes ahí arribita? Son cosas que ya son verdad, ¿ya? Y estas cosas que ya son verdad las puedes utilizar acá, dentro de lo que es tus motores de inferencia. Ya puedes inferir con esas cosas correctas algunas cosas que lógicamente son ciertas. Y estas son propiedades que ya te plantea Hoare. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que, fíjense, dentro de lo que es el principio de Hoare, tenemos que ¿qué se llama? Estas condiciones, las precondiciones, siempre son verdaderas, ¿ya? P1 es verdad, P2 es verdad, porque si no, estamos mal, o sea, no funcionaría si no la Hoare. ¿Qué es la idea? Que después de este proceso, la única vez que ese es correcto, es que las postcondiciones también, este conjunto de proposiciones es verdad. Ese es correcto si es que este conjunto de proposiciones es verdad, partiendo de este C2. ¿Ve? Entonces, si es que esto es verdad y esto es verdad, fíjense, entonces esto es verdad. Si es que este es el mismo procedimiento, yo hago el mismo procedimiento, y si es que esto después de hacer el procedimiento era verdad y verdad, entonces esto también es verdad, ¿correcto? Eso te está diciendo la propiedad de la lógica de Hoare. Ya básicamente eso te dice. Y como les comentaba, esta otra propiedad que tenemos aquí, la tercera, que es la de composición y secuencialidad, es de pronto la propiedad que más vamos a utilizar a la hora de razonar a partir de ahora un algoritmo, ¿ya? Porque el algoritmo es la composición de pasos. Fíjense, este que tenía este algoritmo y este algoritmo hemos compuesto. Entonces es la secuencia de este primero y este después. Debería llevarme desde P hasta Q, ¿ya? Composición secuencial. A ver, dentro de la algoritmia, nosotros en programación imperativa, ¿qué es lo que tenemos en programación imperativa? Podemos hacer bellezas, les cuento, con poco. ¿Ya? Dentro de lo que es la programación en realidad, se pueden definir instrucciones, ¿correcto? Y comandos. Y estas instrucciones son equivalentes a pasos lógicos que tú hayas definido en un algoritmo. Entonces, dentro de lo que es la programación en sí, imperativa, que es la raíz de los algoritmos, tenemos básicamente tres tipos de instrucciones, ¿ya? Unas que son las reglas, que son formalidades también, o las formalidades, así le llamaremos,
que te dan los lenguajes de programación. Usualmente los lenguajes de programación te condicionan bastante, ¿ya? La otra, que son las instrucciones de interacción, ¿ya? Y la otra que se llaman las instrucciones características o funcionales, se llaman, ya son las de transformación o funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, en algoritmia, fíjense, ¿qué instrucciones llaman muchísimo nuestra atención? Estas. A este conjunto de instrucciones se les conocen como el conjunto de instrucciones características, ¿ya? Estas características, ¿no? Estas caracterizan la solución, tu propuesta de solución. ¿Quiénes son las reglas? Por ejemplo, en algoritmos no vamos a utilizar esto, ¿no ve? Import, include, qué sé yo, ¿ya? Esas son reglas propias de los lenguajes de programación. Esto no le importa mucho al algoritmo, ni a la correctitud. También, ¿qué cosa probablemente no le importa demasiado? Las declaraciones. ¿Correcto? Las declaraciones, fíjense, las declaraciones en algunos lenguajes de programación, lo que más bien tratan de hacer es modelar, modelan, describen, más o menos, las famosas P's, ¿ya? El conjunto de P. Cuando, por ejemplo, en mi P, en mi precondición, yo digo que voy a tener una entrada que pertenece a los enteros positivos, ¿correcto? Entonces, en mi declaración probablemente yo le voy a decir, cuando ya programé, le voy a decir int a, ¿correcto? Y eso, fíjense, esta declaración es mucho más abierta que esta precondición. Pero cuando tú me pones esta precondición, entonces aquí yo tengo que asumir que este dato de entrada nunca va a ser un negativo, ¿ya? Entonces las declaraciones también son formalidades. En las interacciones, ¿quiénes están? Entre las famosas instrucciones o pasos de interacción vienen a ser estas famosas, en algoritmos así les enseño, ¿no ve? Leer, mostrar. Que en caso, digamos, Javero, este podría ser modelado con los dos objetos que vienen a ser el in y el out. Esta clase de cosas no le interesa tampoco a correctitud. ¿De acuerdo? O sea, él trabaja con un conjunto de entradas que te dan, no que voy a obtener. ¿Está bien? Y tampoco si estuvieras en C, digamos, esto tienes scanf, ¿no es cierto? Printf, que vienen a ser procesos. Entonces, esos no nos interesan, salvo tu problema realmente sea un problema de tratamiento de entrada-salida. Entonces, entre los funcionales, o aquellos que caracterizan la complejidad, la correctitud, el pensamiento de solución, vienen a estar estas tres básicamente, ¿ya? Son todo el conjunto de instrucciones, una que me permite hacer asignación, la otra que son las condicionales, ¿ya? Condicional, y la otra que es la repetición. ¿Correcto? Estas instrucciones, fíjense, están categorizadas aquí, ¿no es cierto? La asignación condicional y repetición se consideran instrucciones críticas, características de la solución a un problema. Y ahí son las funcionales. Entonces, si somos un poco fieles a lo que estamos mirando dentro de lo que es la tripla de Joare, que viene a ser esto de las precondiciones y postcondiciones, y esta reglita que les había mencionado acá, ¿no es cierto? Entonces, estos procesitos, fíjense, este podría ser un pasito, este puede ser otro pasito. ¿Y qué es lo que nosotros hemos obtenido? Y hemos obtenido una tripla de Joare que se compone de dos pasos, ¿ya? Secuenciados lógicamente. Entonces, en un algoritmo, ¿qué se dice que tenemos? Es un conjunto de pasos secuenciados, finitos, lógicos.
¿De acuerdo? Entonces, este conjunto de pasos tiene que ser finito. Otra cosa es el proceso. Puede ejecutarse o puede procesarse infinitamente, pero el conjunto es finito. Y este conjunto de pasos, fíjense, suelen ser pasos funcionales, suelen ser pasos que caracterizan el pensamiento de solución, ¿ya? Entonces, uno de estos pasos puede ser una asignación, otra asignación, puede ser un condicional, puede ser una repetición, ¿ya? Dentro de los condicionales, el más básico, y en realidad con podemos hacer cualquier cosa, es el condicional simple. Y hay el otro, ¿no es cierto?, que es el múltiple. Pero el múltiple, digamos, esto también depende, ¿no es cierto? Conceptualmente, el múltiple, ¿qué es? Es una composición de estos condicionales simples. Entonces, el múltiple se puede razonar en términos de pasos condicionales simples. La repetición nosotros tenemos básicamente una forma de hacer, ¿no es cierto? La repetición, si lo ponemos en términos de abstracción, nosotros siempre tenemos esto, tenemos un control, tenemos algo que repetir y así, ¿cierto? Así bien, ¿bien? El chiste en las estructuras de control de repetición se basa mucho en cómo controlas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hay dos, ¿no es cierto? Un control basado en condición, y aquí tenemos condición de cabecera o tenemos condición de pie, ¿ya? El famoso while, el famoso do while. O podemos tener repeticiones por conteo. Pero en definitiva, fíjense, todos los pasos de repetición siempre tienen algo que nosotros tenemos que explicar, que es el control de la repetición. Esto lo pueden tomar correctamente desde dos perspectivas: cuántas veces repito, o mi control para dejar de repetir. ¿Ya? Eso se puede tomar acá. Y obviamente lo que repito. ¿Ya? Eso es. Entonces, estos, fíjense que se consideran dentro de lo que es la algoritmia. Estos vendrían a ser los famosos pasos. Cuando tú programas, eso va a depender, ¿no es cierto?, de cómo has aprendido a programar. Y dependiendo de cómo has aprendido a programar, probablemente te van a decir en el proceso, ¿no?, que te dicen, a ver, sume dos números. Entonces, desde la entradita te dicen, no ve, leer A, B. Luego probablemente vas a hacer validar A, B. ¿Correcto? Estoy haciendo pasos gruesos y queremos dividir mejor. Y luego, dependiendo de la validación, si la validación salió buena, entonces recién divido, ¿ya? Y si salió no buena, pues no sabemos qué vamos a hacer, ¿ya? Tal vez de nuevo leer así. Pero fíjense, esta forma de pensar no conlleva a lo que te dice Johari, ¿ya? Porque aquí tú estás mezclando la obtención de datos, estás mezclando la validación de datos y estás mezclando el resolver el problema. El resolver el problema era dividir los números, no leerlos ni validarlos. Entonces, en Johari, fíjense, se va a centrar aquí. ¿Cuál es tu procedimiento para dividir? Y para dividir da por hecho que el conjunto de precondiciones es correcto, es decir, que A y B son valores correctos, ¿ya? Que cumplen ciertas condiciones. Entonces, bajo esa suposición, el conjunto de pasos que tú haces para dividir te debería llevar a un conjunto de proposiciones o a un estado correcto. Así se piensa con Johari. Entonces, esta clase de instrucciones le llamaremos, que es normativo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es programación imperativa y dependiendo mucho de los lenguajes de programación que uses también. Estas no nos interesan demasiado para la tripla de Johari y estas vamos a tratar de evitarlas, a menos, como les decía, que el problema sea ya una lectura o una mostración de datos. Eso es muy raro encontrar. ¿Correcto? Ok, entonces, en ese concepto, para poder aplicar
el sistema formal de correctitud con Joare. Vamos a empezar a hacer composición en algunos casos de lo que es los pasos funcionales, le llamaremos, a través de los cuales nosotros podemos resolver problemas. Una cosa más, sin olvidarme, estos famosos pasos funcionales que tenemos acá, ¿ya? Estos famosos funcionales siempre tienen semánticas asociadas, ¿sí? A lo cual nosotros le conocemos como semántica operacional. Y esta semántica operacional, les cuento, es independiente del lenguaje de programación. Nosotros si aprendemos las semánticas operacionales de las instrucciones funcionales que caracterizan tu solución, entonces se supone que deberías poder programar en cualquier lenguaje de programación imperativa, ¿cierto? Lo único que tendrías que ir a averiguar es cuál es la sintaxis, ¿ya? Tendrías que ir a averiguar la sintaxis particular del lenguaje. Entonces la sintaxis, fíjense, esto probablemente es lo que va a cambiar en algunos lenguajes de programación. La semántica básica, eso se va a mantener. La sintaxis depende del lenguaje, pero la semántica operacional, esa se va a mantener usualmente en los lenguajes de programación imperativa. Entonces, ¿cómo hace su sistema formal Joare? Lo hace basado en esta semántica operacional. La semántica operacional, concepto bien importante dentro de algoritmia, ¿ya? Porque te permite estructurar cerebro en pasos que tienen formalidad y que tienen significancia. Eso también es muy importante a la hora de la eficiencia. Entonces, el primer paso simple que tenemos es la asignación, ¿no? Entonces, hay dos maneras de representar el motor de inferencia de Joare para la asignación. Esta es una, ¿no? Si bajo la nada, o sea, no tienes que cumplir nada, pero yo tengo una precondición, ¿correcto? En la cual existe t y en la cual existe x. Y si se hace esta instrucción de asignación, entonces al final te dice que vas a tener la misma precondición, pero dado que x cumple las mismas normas que t. Entonces a veces se utiliza esta notación, ya que x cumpla las mismas condiciones que t. Esto es el motor de inferencia de la asignación, ¿ya? O la otra es así. Esta de pronto es la más clara, ¿ya? Porque aquí te refuerza la postcondición. Te dice, vamos a partir de un conjunto de precondiciones P y vamos a llegar a un conjunto de postcondiciones Q, en las cuales Q se compromete a comportarse o a ser equivalente a T. Entonces, si yo salgo con P y hago la asignación, entonces Q se cumpliría. En este caso, ¿qué estábamos diciendo? Más o menos vendría a ser así. Yo tengo mi conjunto de precondiciones, por ejemplo, yo puedo tener este conjunto de precondiciones y le digo que T es T. Fíjense, en la lógica de Joare, las minúsculas significan variables, ¿ya? Y las mayúsculas significan algún valor, ¿de acuerdo? Significan algún valor abstracto, ¿no es cierto? ¿Qué valor? No sé. Esa es la clave de la tripleta de Joare, no se asocia con un valor específico. Y además, le digo, fíjense, T es un valor que pertenece a los enteros positivos, ¿ya? Si yo tuviera este proceso, yo le digo X es igual, vamos a agarrar un pseudo Java por aquí, ¿sí? Y coma. Entonces, Q, ¿cómo sería? Q sería el conjunto de precondiciones tal que X, al terminar ese proceso, fíjense, va a cumplir las mismas condiciones que cumplía T. X, ¿qué debería ser? Debería pertenecer a los enteros positivos. ¿De acuerdo? Eso dice esa regla de Joare. ¿Ya?
Básicamente eso te dice, cuando existe una asignación, X debería tener todas las condiciones de T. Entonces, mi Q debería estar explicado en ese sentido como acá lo he hecho. ¿Ya? Ese sería mi Q, la asignación. Primera transición. ¿Ya? La segunda, fíjense, es el condicional. ¿Qué te dice en el condicional? El condicional tiene esta forma, fíjense, este es su procedimiento, ¿no es cierto? Este es el proceso de un condicional, ¿ya? Si hay un bloque de condiciones que se hace verdadero, entonces se ejecuta alfa. Caso contrario, se ejecuta beta, ¿no es cierto? Y si es que este bloque, este proceso, da por hecho que estas precondiciones eran verdaderas y después de hacer este bloque, mi conjunto de condiciones es Q, entonces es correcto que esta inferencia me derive a esta, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué decimos? Si el conjunto de precondiciones es verdadero y además este bloque es verdadero, haciendo alfa, ¿a dónde debería llevarme? A Q, ¿ya? Ese es 1. La otra que es verdad es esto, si es que las precondiciones son verdaderas, y este bloque de condiciones es falso, ¿ya? O el no B es verdadero, entonces haciendo este conjunto de cosas debería inferirme a Q. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ¿verdad? Eso es bien facilito. Entonces, ¿qué está agarrando? Fíjense, está agarrando la semántica operacional del if then else. ¿Ya? En términos de acá, ¿qué te dice? Que nosotros no vamos a poner un ejemplo, pero te dice, acá tenemos un conjunto de precondiciones. Aquí te dice si nosotros, acá tenemos la condición que vendría a ser B, ¿no es cierto? Si es que esto es verdad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este bloque de instrucciones que está por alfa. Pero si es que es falso, te dice, entonces vamos a hacer este conjunto de instrucciones que es beta, y esto me debería llevar a Q. Nosotros sabemos que si B es verdadero, entonces esto se ejecuta, y luego ¿qué hacemos? Nos saltamos, ¿no es cierto? Y esto me debería llevar a Q, ¿ya? Solamente si P, esto es verdadero. Y si es que este también es verdadero, entonces haciendo solo el conjunto de operaciones alfa debería poder llegar a Q. ¿Ya? Pero si es que este es falso, haciendo el conjunto de instrucciones que tenemos en beta debería llevarme a Q. Eso básicamente te dice en las condicionales. En la repetición, fíjense, la repetición en este caso lo está representando como la estructura de control de repetición más general que hay. La estructura de repetición más general que hay es el while. ¿Ya? Con un while tú puedes modelar un do while o puedes modelar un for. Pero fíjense, la utilidad de las tres estructuras de control es válida. Y lo que les había mencionado hace un momento, ¿qué tienen de común todas las estructuras de control de repetición? Que siempre tienen un mecanismo de control. Llámenle control de repetición o determinación, que es lo mismo, digamos, si no repites, terminas, si no terminas, repites. ¿Ya? Entonces son contrarias, pero representan lo mismo. Y el proceso que vamos a repetir. En este caso te dice, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el conjunto de precondiciones que se hace verdadero y tenemos una repetición que está explicada, que mientras B sea verdadero vamos a hacer alfa, tantas veces como B sea verdadero, y al terminar tú dices, no, voy a llegar a un Q, ¿ya? A un Q de acá. Entonces, la única vez que nosotros terminamos, dice, este proceso, es cuando este conjunto de precondiciones será verdadero y además este B es falso. ¿Ya? Acá te está diciendo la condición de terminación.
¿Cuándo este proceso termina? Cuando B es falso, ¿ya? ¿Y cuándo continúa? Cuando B es verdadero. Entonces aquí te dice, si nosotros tenemos las precondiciones y B es verdadero, al hacer el alfa, dice, yo debería poder inferir un Q, ¿ya? En términos de repetición, si bien es cierto, esto se entiende muy facilito, que cuando la condición es verdadera yo tengo que hacer alfa y eso me debería llevar a una condición deseable. ¿Y cuándo vamos a terminar de repetir cuando esto es falso? ¿Cierto? Cuando B es falso. Eso es fácil de entender. Para poder hacer correctitud, esto ya no es tan trivial, les cuento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se hace repetición, dos cosas adicionales hay que considerar aparte de esta lectura simple de la semántica de una repetición. La primera cosa que te dice es que tienes que controlar la cantidad de veces que se va a repetir el proceso que quieres trabajar para poder encontrar una solución, ¿cierto? Entonces, tienes que darte cuenta si te van a generar ejecuciones infinitas. Y dentro de lo que es el razonamiento de una estructura de control de repetición, no importa cuál utilices, while, do while o for, siempre por detrás en tu pensamiento tienes una idea, una estimación de cuántas veces debería repetirse ese proceso, ¿no es cierto? O tienes está bien la palabra que he dicho, estimas, ¿no es cierto? En cuántas veces se va a repetir y estimas, en el mejor de los casos, que algún momento tu proceso va a terminar. Entonces, en este caso, fíjense, para poder controlar eso, en la formalidad de correctitud, se introduce un nuevo dato, ya un nuevo control, le llamaremos, que me va a ir contando la cantidad de veces que se va a hacer este proceso, que tiene que ver con una función que se llama de progreso, ¿ya? Entonces, te dice, ¿no es cierto?, que cuando B es verdadero, entonces esta función debería ser mayor a 0. Pero nosotros sabemos que un proceso, una estructura de repetición, también se podría hacer 0 veces este proceso, ¿no es cierto? Entonces, esta función siempre, fíjense, te va a contar, este f cuenta, ¿ya? Y esta función siempre te va a dar un valor mayor o igual a 0, nunca un valor negativo, porque la repetición no te repite, ¿no ve? Menos 10 veces, eso no es verdad. Te va a repetir 0 o más veces. ¿Y este A qué cosa es? Este A les cuento que es una estimación de repetición. Entonces tú tienes que definir una función que sea verdadera antes, durante y después, en realidad durante el proceso de la repetición, ¿de acuerdo? Y esa es una función de progreso que está acotada por este valor estimado, ¿ya? Para asegurarte de que tu proceso termine. Esa es una de las cosas importantes. La otra cosa importante es el concepto de este I, este famoso I. ¿Qué te dice la tripla de Joare? Te dice que en todo proceso que es repetitivo, dice que tiene que haber una condición para asegurar que está haciendo bien en tu pensamiento, para asegurar correctitud. Tiene que haber un conjunto de condiciones que siempre se tiene que mantener verdadera, antes, durante y después de la repetición. Y a ese se le conoce como el conjunto de proposiciones invariante, ¿ya? Entonces, esto más se añade al razonamiento de la tripla de Joare para las repeticiones. Esto es fácil de entender. ¿Y qué es lo que se introduce? Estos dos elementos más. El invariante, te dicen, si el invariante y el bloque de control de la estructura de repetición son verdaderos, entonces tu función del progreso va a obtener un valor mayor o igual a 0. Ya, en el mejor de los casos, f, ¿cuánto va a valer? 0. Mejor depende de cómo lo vemos, ¿no es cierto? No se ha hecho ni una vez.
Pero si es que esto es verdadero, entonces tu función va a ser mayor o igual a 0. Ya el igual no perjudica. Y la otra de las cosas que te dice es si es que el invariante y el bloque son verdaderos y además esta tu función de progreso ha llegado a A, entonces tú deberías seguir haciendo el proceso siempre y cuando te dice la función sea menor a. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Esta forma que te está jalando, te está diciendo que tu función del progreso va a partir así. A ver, va a partir así. Tu función, entonces, va a partir probablemente en A, que es la cantidad de veces que tú estimas ejecutar. Entonces, cada vez que haces una iteración, entonces tu función va a reducir, ¿cierto? Tu función no sabemos cómo va a reducir. Si es que fuera un for, ¿cómo va a reducir? Por conteo de 1, f va a ser f menos 1. Pero si supongamos tienes un while que va a agarrar n dividido entre 10, digamos, tu n va a ir reduciendo así. Entonces tu f no va a reducir en 1, f va a reducir en términos logarítmicos. ¿Ya? En función del logaritmo va a ir reduciendo. A eso se llama esa función de tiempo, ¿ya? Entonces siempre tu f debería ser mayor o igual a 0. Entonces te está haciendo un retroceso. Ya está contando desde atrás. Si f es a, ejecutamos el proceso, entonces f debería ser falta menos, por decir, ya hemos ejecutado una vez, entonces f se va a ir achicando hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso es así. Y el invariante. A ver, antes de continuar, quiero que vayan a averiguar para mañana qué es un invariante. Ya, tarea, no tienes que escribir si has hablado o si has encontrado lo que es la tripleta de Joare. Un concepto bien importante es un invariante. Ya ustedes más o menos se deben dar cuenta que es un invariante, ¿correcto? Hasta por el nombre ya sabemos que es un invariante. Es algo que no varía. Pero el chiste es que es un invariante dentro de la tripleta de Joare. ¿Ya? Invariante en la lógica de Joare. ¿Ya? Quiero que vayan a averiguar y que me digan cuál es su utilidad. Mañana nos vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien, entonces mañana nos encontramos hora de clase. Hasta mañana, jóvenes.